Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio que es súper especial y en esta ocasión porque estamos conmemorando el Día Internacional del Complejo de Esclerosis Tuberosa. Y para comenzar estos festejos y todo este día azul, tenemos muchas charlas alrededor de las características generales de este complejo, de este síndrome y de esta condición que pues nos une a todos en casa, en familia, en conocidos o muchas veces como profesionales y como especialistas con nuestros pacientes, ¿verdad? Y bueno, el día de hoy y el día de mañana estaremos tocando múltiples temas, especialmente algunas de las características que suelen darnos más curiosidad o que inclusive nos generan mucho más necesidad de entender o de generar información, ¿verdad? Y para eso el día de hoy lo hemos dividido en dos secciones. El día de hoy veremos las características generales, muchas de las características que generan retos y cerraremos con una charla fenomenal con dos profesionales excepcionales que nos van a hablar sobre las características dermatológicas. El día de mañana hablaremos de otras características que llamamos extra neurológicas, que son las características asociadas a las manifestaciones renales y también las manifestaciones en pulmón. Cualquier duda que tengan, por favor, siéntanse libres. Podemos ir comentando a través de Facebook, a través de YouTube también, y vamos a ir leyendo sus preguntas y sus comentarios. Muy bien, bueno, vamos a... Ay, perdón. En este momento, pues voy a comenzar. Permítanme nada más. Presentándoles algo muy especial que hemos preparado en este momento. Muy bien. A ver, permítame un segundito nada más para que yo pueda hacer un cambio rápido y pueda seguir viéndolos. Ay, así. Ay, ay, ay. Perdónenme. La tecnología de repente me traiciona. Ahí estoy. Muy bien. Bien, y bueno, hoy voy a platicarles muy rápidamente porque, como les decía, tenemos muchos temas que queremos platicar y que queremos sin duda empezar a comentar. Y bueno, yo les quiero dar la bienvenida a este Día Internacional sobre el Complejo de Esclerosis Tuberosa. Espero que haya gente que no tenga nada que ver con este complejo y que el día de hoy se informe y conozca mucho más alrededor de esta condición, porque hay mucho, mucho que decir y hay mucho más que hacer. Quiero comenzar dándoles algo de información sobre de dónde venimos, quiénes somos, qué es esto de la TSC Alliance México. Y bueno, les quiero contar que la TSC Alliance, por sus siglas en inglés, The Tuberous Sclerosis Complex, que sería el complejo de esclerosis tuberosa, en Estados Unidos se configuró hace ya 50 años y esta organización empezó a crecer y empezó a tener mucho más fuerza fuera de Estados Unidos. Y bueno, México es una de estas filiales internacionales que desde el principio se consolidó más o menos en 2015 y que previamente era la Asociación Mexicana de Esclerosis Tuberosa. Esta organización tiene la finalidad de promover la difusión y el conocimiento del complejo de esclerosis tuberosa a través del mundo. Bueno, el camino ha sido muy particular, ha sido muy largo. Quiero contarles con mucha emoción que desde hace ya más de 13 años que participamos, que estamos presentes de forma activa en la comunidad y que poco a poco hemos generado sinergia, familia y muchas otras características que nos comprometen tanto a especialistas como a personal de salud, como a familias, como a mamás, como a papás o inclusive a pacientes en esta gran misión. El Día Internacional, este 15 de mayo, se va a conmemorar este Día Internacional, que ha sido una iniciativa de un consorcio que se llama la TSC International, y este consorcio se fundó en 1980. El día de hoy y el día de mañana estaremos conmemorando este día más de 26 países y este foro ha sido realmente un catabolizador
para muchas de las ideas que se han generado alrededor del mundo, no solamente a nivel global, sino también como parte de las iniciativas independientes para cada uno de los países. Nosotros como México, desde hace ya varios años, desde 2017 participamos en este consorcio y obviamente estamos felices de que hoy y mañana estemos todos levantando nuestra voz, ¿no? Poniéndonos nuestras camisas azules, todo alrededor de este día para poder dar más difusión. Y bueno, voy a comenzar rápidamente platicándoles qué es esto del complejo de esclerosis tuberosa. La esclerosis tuberosa es una enfermedad genética. Esto significa que pues se presenta desde el desarrollo mismo de un pequeño, ¿no? O sea, ya viene en su configuración, en su formación más básica. Y esta condición es autosómica dominante. Afecta más o menos a uno de cada 6,000 a 10,000 personas y déjenme decirles que si bien es una condición rara, no es tan poco frecuente realmente. Entonces, la dificultad del acceso al diagnóstico, la dificultad de que tengamos bases de datos fidedignas o fuentes de registros fidedignos, a veces no nos permite visibilizar qué tan frecuente puede ser. Sin embargo, bueno, más o menos esta es la estadística de la que estamos hablando. Y si esta es la primera vez que estás conectándote o que estás escuchando de otro grupo de personas o estás recibiendo el diagnóstico de esclerosis tuberosa, lo más importante es entender que definitivamente hay muchas otras personas como tú que están el día de hoy participando en este día también, ¿verdad? Como es una condición genética, surge por mutaciones en dos genes, TSC1 y TSC2. Estos dos genes son muy importantes porque están relacionados en una vía de crecimiento celular que conocemos como la vía de mTOR. Y si bien el día de hoy no voy a profundizar tanto en la vía, sí quiero que sepamos que ya de base es una vía que está relacionada todo el tiempo en proliferación y diferenciación celular. Entonces hay una tendencia a que esta vía de alguna manera está modificada por diseño y esto pues predispone al crecimiento celular en general, ¿ok? En el 2021 se revisaron algunos criterios diagnósticos y estos han sido evaluados cada 10 años, reevaluados y recaracterizados cada 10 años más o menos. El consenso habla acerca de reunir criterios mayores y menores. Dentro de los criterios mayores, pues sabemos que están los rhabdomiomas en el corazón, tenemos las manchitas, el parque de Chagrin, algunas de las lesiones en piel que vemos característicamente, ¿no? Otras veces podemos detectarlos ya por la presencia de alteraciones a nivel cerebral, como los túberes corticales, tenemos otras expresiones alrededor de las características de crecimiento tumoral. Como yo les mencionaba, esta condición pues es de origen genético y es importante siempre tener del lado del diagnóstico inicial la oportunidad de acceder a un diagnóstico genético oportuno. Si nosotros accedemos a un diagnóstico genético oportuno, no necesariamente todas las veces vamos a obtener un diagnóstico confirmatorio. Entonces, aquí quiero decir que el diagnóstico de esclerosis tuberosa sigue siendo clínico, o sea, sigue siendo de sospecha clínica, en un porcentaje muy importante, y confirmado posteriormente por la presencia de mutaciones en estos genes. Cuando hablamos de mutaciones o variantes patogénicas, entonces vamos a ver que hay dos grandes grupos. Un porcentaje de mayor importancia, digamos que la mayoría de las veces vamos a ver mutaciones en el gen TSC2. En un porcentaje menor vamos a ver mutaciones en el gen TSC1. Sin embargo, en ocasiones podemos hacer el análisis genético, es decir, podemos solicitar el estudio genético, mi genetista va a poder acceder a lo mejor a estudios específicos, ya sean paneles o inclusive a veces con estudios más novedosos como el exoma. Y en un porcentaje bajito, que es del 10 al 15%, a lo mejor no vamos a identificar esa variante genética. Pero eso no significa que no estemos frente a un caso de esclerosis tuberosa, ¿verdad? Entonces, el abordaje genético sí es importante porque tiene muchas implicaciones, no solamente sobre el diagnóstico, sino también nos ayuda a tener alguna idea o estrategias sobre qué es lo que vamos a encontrar más adelante en el fenotipo o en las características clínicas de nuestro paciente, ¿verdad?
Ahora, ¿qué son estas características? Y aquí yo hoy quiero contarles una historia corta, muy rápida, porque hoy vamos a hablar de muchas cosas, pero quiero que nos pongamos ahora sí a pensar cómo vamos a encontrar estas características y cómo empieza la historia. Las manifestaciones clínicas básicamente va a ser la presencia de tumoraciones múltiples. Estas tumoraciones se van a presentar prácticamente en casi todos los órganos, aunque hay órganos que se afectan un poquito más que otros. Específicamente, el cerebro es uno de los órganos que más frecuentemente se ve afectado, pero podemos ver tumoraciones en el fondo del ojo, por ejemplo, en la retina, que se llaman amartomas en retina, en los riñones, que son los angiomiolipomas, en la piel, que es donde normalmente vemos estas características que llaman la atención al principio, ¿no? Unas pequeñas manchitas blancas o otro. Y otras alteraciones, por ejemplo, los fibromas en las uñitas, que son como pequeñas nodulaciones en las uñas. Vamos a ver que existen tumoraciones específicas como la linfangiomyomatosis, que es algo muy particular de lo que vamos a hablar el día de mañana y que tiene ciertas características. El corazón, los rhabdomemas cardíacos y algunos otros órganos y sistemas. Ahora, en el caso del cerebro, es muy importante mencionarlo porque entre el 85 y el 90% de los niños y adolescentes, inclusive desde los bebés, van a tener compromiso en este sistema. Algunas veces podemos detectar los nódulos subependimarios desde el principio, o sea, inclusive desde el nacimiento, y en otras ocasiones vamos a ver alteraciones que pueden ser de grado variable como los túberes corticales o las líneas de migración neuronal. Muchas veces, ay, perdón, la, la historia comienza a tornarse algo compleja cuando aparecen tumoraciones características de esta condición, como lo son el astrocitoma subependimario de células gigantes o CEGAS. Pero estas tumoraciones suelen ser una característica más que al final cierra, digamos, una serie de eventos que han ido pasando en la historia de este bebé y que a veces no estamos tan seguros de dónde empezaron y a dónde van. Y uno de ellos son justamente los trastornos neuropsiquiátricos asociados al complejo de esclerosis tuberosa, del que ahorita vamos a platicar rápidamente. Esta imagen se las vamos a compartir por la página. Es un poco del resumen de cómo se van apareciendo estas características. Y quiero que vean que tenemos desde el momento del embarazo, inclusive, podemos ya distinguir algunas características. Las más importantes son los rhabdomiomas en el corazón, los túberes corticales y en algunas ocasiones ya las tumoraciones mayores o de estructura mayor como los CEGAS. Em, Sin embargo, el diagnóstico de forma prenatal, siento que recientemente fue que empezamos a tener cada vez más familias que se diagnostican desde el embarazo por la presencia de las tumoraciones en el corazón. Y esto nos permite también empezar a hacer un cambio en la hora en la que hacemos el diagnóstico y a lo mejor la posibilidad de abrir la idea de en qué momento diagnosticamos y en qué momento comenzamos un tratamiento, justamente ahora se empieza a reescribir ante la necesidad y ante la posibilidad de hacerlo cada vez más temprano. Sin embargo, la mayoría de los bebés, si no son diagnosticados durante el embarazo, suele ser en un periodo bien particular que es entre los 4 y los 6 meses, donde empiezan a aparecer por primera vez los espasmos infantiles. Estos espasmos son una forma muy singular de crisis convulsivas, de episodios epilépticos. No se presentan como una epilepsia clásica, sino simplemente son pequeños eventos rápidos
en los que a lo mejor el bebé mueve mucho sus ojitos, a lo mejor el bebé deja de tener contacto con mamá o se mantienen haciendo un movimiento muy particular que puede ser repetitivo. Es muy importante que en el momento en el que estemos frente a uno de estos eventos podamos tomar un video y consultar con nuestro neurólogo para poder estar seguros de si es o no un espasmo infantil, porque va a requerir tratamiento y ahí es cuando empezamos a hacer la sospecha diagnóstica. Otra característica que se asocia mucho y que el neurólogo puede ver rápidamente es si además de la crisis de estos espasmos infantiles tenemos unas manchitas blancas, ahora sí estamos frente a esta posibilidad. Y a veces en el ultrasonido, a veces no nos lo describen, pero cuando vamos para atrás a estos ultrasonidos durante el embarazo, pues ya muchas veces ahora sí los vemos y decimos, es que estaban ahí desde el principio, ¿verdad? Bien, una vez que llegamos al diagnóstico, que como pueden ver aquí, casi siempre es menor a entre el primer año y primer año y medio, más o menos. Entonces empieza ahora sí nuestra historia hacia otras características. Hace apenas unos 10 años se describieron los trastornos neuropsiquiátricos asociados a este complejo que llamamos TANT. Estos comienzan inclusive desde el año y medio, un poquito más tempranamente, y es una sombrilla de características que pueden estar asociadas o que de repente dificultan a veces el diagnóstico o hacen más complejo el día a día cuando caminamos con esclerosis tuberosa. Algunas otras manifestaciones se presentan en la niñez y otras son muy particulares asociadas a la adolescencia. Los angiofibromas y los amartomas en retina suelen estar presentes en la niñez y de estos vamos a ir platicando el día de hoy. Pero en la adolescencia vienen dos características que son muy particulares y casi siempre las vemos en esta etapa. Existe una fuerte sospecha y también hay mucha evidencia alrededor de esto, de que estas dos tumoraciones, una en riñón y otra en pulmón, se sustentan bajo el hecho de que tengan un influjo hormonal y por eso los vemos hacia la adolescencia, hacia la pubertad y un poquito más hacia adelante continúan, ¿verdad? De estos vamos a platicar el día de mañana y hoy simplemente para cerrar y para no llevarme todo el día, quiero comentarles algo que recientemente, como les decía, hace unos 10 años comenzamos a discutir, comenzamos a poner sobre la mesa y que ahora ya podemos ver claramente, que son los trastornos neuropsiquiátricos asociados al complejo de esclerosis tuberosa. El consorcio de TANT se configuró hace más o menos 10 años y en el 2023 se ha generado una nueva escala. De estos trastornos vamos a estar hablando en el transcurso de los siguientes conversatorios, pero no quiero pasar la hoja sin dejar de decir que son sumamente importantes porque justamente en esta sombrilla caen, yo diría que el 90% de las dificultades del día a día de esta historia. Es decir, no solamente nos quedamos con el diagnóstico y decir, sí, ya es esclerosis tuberosa. La serie de dificultades y retos que vienen de la mano de este diagnóstico suelen estar justamente debajo de esta sombrilla. ¿Cuáles son? Por ejemplo, alteraciones a nivel del comportamiento, algunas características específicas del comportamiento como son rabietas, dificultades para el sueño, ansiedad que se ve desde que son pequeños, desde la infancia, pero que además ansiedad que se consolida en la etapa adulta. Entonces, hay algunas características que se van agregando y que nuevamente tienen que ser abordadas de una forma integral para poder tener una mejor calidad de vida. En este caso, y aquí con esta imagen, es muy importante mencionar que existe variabilidad en el caso de la expresión. Es decir, no hay, y esto es algo que me gusta mucho decir, no hay dos casos de esclerosis tuberosa iguales. Cada paciente es único y todos están dentro de un espectro. Habrán familias con pacientes o con personas que están muy afectadas y personas que inclusive no se han percatado del diagnóstico y están muy poco afectadas, ¿no? Sin embargo, como es una condición que puede ser heredable, al presentar características en otro familiar es cuando podemos llegar a este diagnóstico. Entonces, lo mismo pasa con TANT. Las dificultades para unos no van a ser
perceptibles, pero para otros sí. Claro, en el caso de tener comorbilidades, por ejemplo, epilepsia, entonces esta sombrilla empieza a perder, forma, ¿verdad? Empezamos a tener dificultades pensando que a lo mejor están relacionadas a un mal manejo de epilepsia y no necesariamente así. Hay familias, hay personas que no han presentado epilepsia nunca en su vida y que hoy están, como adultos diciendo, ¿sabes? Tengo una dificultad sobre la ansiedad, tengo dificultades sobre mi diagnóstico, a lo mejor una depresión, y no está en el radar que a lo mejor se trata de esto. Por eso es tan importante y por eso quiero platicarlo más adelante. Dentro de esto y para ir cerrando mi participación, no voy a dejar de lado también 3 lecciones que hemos aprendido a lo largo de estos muchos años, eh, caminando de la mano de las familias con esclerosis tuberosa. Y bueno, la primera lección, es involucrar a pacientes y a familias como socios, es decir, una vez que llegamos a nuestro diagnóstico, irnos fortaleciendo basándonos en conocimiento asertivo, conocimiento de fuentes fidedignas y nunca dejar, de soltar la mano de especialistas o doctores o inclusive, personas en nuestra familia, ¿no? Que nos permitan caminar juntos. Y con esto digo que brindar una excelente atención también es parte de involucrar a familias y a pacientes como socios. Es decir, la atención debe estar siempre centrada en la familia, pero es trabajar con pacientes y familias. Es decir, sentirnos fuertes frente a poder tomar decisiones en conjunto y poder preguntarle a nuestro especialista si estamos, si tenemos dudas o si queremos saber más sobre cuáles son los distintos abordajes frente a una dificultad, ¿no? Si se trata de trabajar sobre epilepsia, si se trata de trabajar sobre decisiones en el nivel renal, etcétera. Para eso es muy importante que exista un conocimiento mayor entre la comunidad médica y la comunidad de los servidores de la salud sobre esta condición, y esto es justamente un punto clave, ¿verdad? Sabemos que dentro de los retos justamente existe falta de registros de cuántos pacientes realmente, cuántas familias realmente tienen esclerosis tuberosa o viven hoy con este diagnóstico. Entender también la historia natural, así como les decía que hay gente que está un poco más afectada y otra que no está tan afectada, entender y conocer más sobre este abanico nos permite a todos poder también ir caminando hacia adelante y saber qué es lo que sigue, ¿verdad? Existen estrategias sobre las que nosotros ya estamos participando, que es una base de datos de la historia natural, ¿no? Obtener un registro también de las variantes genéticas que están presentes, y todas estas herramientas nos van a permitir también empezar a construir los siguientes escalones sobre qué es lo que tenemos que cambiar, hacer o mejorar para poder tener una mejor idea de, de este grupo, ¿verdad? Y finalmente, me gusta siempre dejarles esta idea, porque en algunas ocasiones, bueno, hace 50 años que comenzó la TSC Alliance, ellos empezaron con una idea de generar centros de excelencia, que son clínicas de excelencia, donde se ven especialistas y donde de alguna manera hay doctores involucrados que conocen más sobre la condición. Han pasado muchos años y en Estados Unidos hay más o menos 35 clínicas especializadas. Y bueno, en México nosotros apenas tenemos dos centros que esperemos sean muchos, muchos, muchos más, pero que poco a poco hemos estado trabajando por tener más adelante otros grupos consolidados, ¿verdad? Inclusive hay centros especializados, es decir, hospitales, donde ya hay especialistas que están trabajando y que también los reconocemos como centros de excelencia, y hay que mencionarlos, ¿verdad? La segunda es conocimiento es poder, y esta es la misión del día de hoy. A veces queremos hacer tantas cosas, tener muchísimo dinero, reunirnos todos y hacer una tremenda reunión, pero este sigue siendo un foro asertivo para poder tener mayor información. Desde hace ya varios años nosotros, bueno, la TSC Alliance y la Asociación Mexicana de Esclerosis Tuberosa ha creado mucho conciencia alrededor de la generación de estos foros. Y bueno, próximamente nosotros también vamos a tener un foro en México,
Y les quiero, adelantar también que va a haber una reunión mundial de esclerosis tuberosa de la TSC Alliance, que va a ser en junio en Colorado, que también les vamos a estar mandando la información. Y esto también rompe un poco la barrera de los retos alrededor de la educación en general. Por ejemplo, en Estados Unidos, aunque están estos foros tan especializados, no habían foros en español para la población que hablaba español allá. Entonces tuvimos la oportunidad de participar como un foro en español y ahora estamos queriendo mirar hacia otros lados del mundo, ¿verdad? Que también requieren información en español. También quiero darle la bienvenida a la gente que se conecta el día de hoy de otros países, ¿no? De Latinoamérica, porque claro que necesitamos ampliar el conocimiento. Un último eslabón, que es un proyecto que estoy trabajando y que estamos trabajando desde la TSC Alliance, es este programa que vamos a lanzar probablemente en el transcurso del siguiente semestre, que son el programa de navegadores expertos. A lo largo de los años hay mucha gente que son mamás, que son papás, que son pacientes, no son personas viviendo con TCC y que vamos a colaborar ya directamente con la TSC Academy para poder formarlos como navegadores. Es decir, no sé, una mamá o un papá que se forma, ¿no? A través de un curso, una serie de bloques y se vuelve este navegador que puede caminar con otro paciente que es diagnosticado por primera vez o inclusive que está en etapas diferentes de la vida, no pueden ser adolescentes, pueden ser adultos, y que nos permite tener un acercamiento más rápido, no solo de forma empática porque es nuestro par, sino también para tratar de surfear, ¿no? Navegar juntos frente a las dificultades que se van presentando, eso sí, con una cara y con una mirada un poco más sólida, ¿no? Frente a cuáles son los especialistas, qué recomendaciones hay, dónde podemos encontrar mejor información. No me dejarán mentir que la información a veces es muchísima y no necesariamente es la que aplica para nosotros. Finalmente, bueno, tenemos mucha emoción cuando nos reunimos, entonces estas reuniones también tienen una finalidad que es poder acceder a estos especialistas, poder acceder a estos manejos y bueno, eventualmente desarrollamos una jornada nacional. Estamos muy empujando fuerte para poder tener nuevamente esta jornada en este año. Sin embargo, foros para reunirnos definitivamente vamos a tener. Y bueno, la última de las lecciones, que es la más bonita de todas, es todos juntos es mejor. Y bueno, hemos tenido muchas reuniones. El día de hoy es un día donde tenemos que levantar la voz, donde tenemos que reunirnos, donde los invito a salir a la calle, a encontrar a este otro grupo de personas también algunas colaboraciones importantes y esto tiene que ver con la necesidad de levantar la voz por otros países todos juntos, porque definitivamente América Latina tiene retos que son mucho más complejos que los que puedan presentarse en otros países. Y bueno, desde hace ya algunos años, México se ha acercado fuertemente a otros países como Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, Panamá, y hemos generado parte de esta red que poco a poco se ha ido consolidando y que la idea al final del día es poder facilitar y mejorar el acceso no solo a medicamentos, sino también a especialistas y al trabajo de la mano con otros, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos también a ver cómo crecía este impulso y bueno, claro, el crecimiento ha sido tal que países hermanos como Brasil, como Argentina han tenido sus reuniones también nacionales y es muy bonito poder ver cómo no estamos solos, ¿verdad? No estamos solos, hay gente que está cerca y que a veces está a 2 cuadras y no sabes que está que es dejarse transformar, acercarse a otras personas, este,
Y me gusta esta frase de Pablo Neruda que dice que no es quien te mueve el piso, sino quien te centra, no es quien te roba el mejor está en este live, ¿no? Y bueno, siéntanse seguros de que el día de hoy vamos a levantar la voz, pero que también vamos a poder conectar con alguien más. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo le voy a dejar la palabra ahora. Ay, ay, ay. Ya. Bien, y bueno, recuerden que pueden ir poniendo sus preguntas. Si alguno tiene o alguna tiene alguna pregunta en este momento, podemos irlas respondiendo. Por ahí, Sebastián, no sé si ¿tienes alguna pregunta por ahí, Sebastián? ¿Escrita? Muy bien, bueno. Ok, ahora vamos a continuar y entonces, como se dieron cuenta, pues este día tiene muchas cosas que dar y hoy quiero de verdad darle las gracias y darle la bienvenida a 3 personas que han sido justo esta luz en el camino de muchas familias, ¿no? Que hemos aprendido en el camino todos a cómo poder ser más eficientes a la hora de querer ayudar o apoyar y obviamente conectar con otras familias. Ay, ok, y bien, voy a presentarles a, comenzaré presentando rápidamente a el doctor Antoine. A ver, creo que voy a agregarlos aquí al escenario. Hola, el doctor Antoine, Tania y la doctora Laura, que está por aquí también. Y bueno, a ver, permítanme presentárselos. Bueno, voy a comenzar presentando al doctor Antoine Amicha. Él es médico genetista, genodermatólogo y es egresado del Hospital General de México y ahora es médico adscrito a la Clínica Down del Hospital Pediátrico de San Juan de Aragón. El doctor Antoine, yo lo presentaba hace rato y yo decía que él es como este ángel que para muchos que están conectándose ahorita lo van a reconocer porque es este personaje que todo el mundo siempre comenta que le da una palabra de apoyo, que está ahí cerca, que ha sido también guía, ¿no? Y navegador con ellos, no solamente desde la cara de ser genetista, sino también de la cara de ser humano. Entonces, yo hoy te doy la bienvenida, Antoine, muchísimas gracias. Y bueno, él también nos está platicando, claro, de algunas características y dudas sobre la parte dermatológica. La doctora Laura Ramos también, muy conocida, muy amada, muy querida por todos en esta comunidad. Ella desde hace ya varios años, ¿verdad, Laura? Participa con la comunidad y ella, además de, claro, siempre salir a responder nuestras dudas y nuestras preguntas, ella también levantó la mano y comenzó un proyecto fantástico que incluía, pues, iniciar lo que parecía una locura al principio y que hoy nos va a presentar un fenómeno, ¿no? Que es el inicio del tratamiento con everolimus de forma tópica y que, bueno, definitivamente ha sido una experiencia que tenemos que compartirles. De la mano de la doctora Laura ha estado como incansable guerrera Tania, Tania Lancaster, que es nuestra navegadora experta, mamá de Elisa. Elisa, ¿cuántos años ya tiene, Elisita? Tiene 5 años. 5 años. La hermosa Elisita ha sido, bueno, una luz también para todos nosotros. Y Tania nos ha apoyado, seguramente varios ahorita en la comunidad la reconocen porque es a la que van y le tocan la puerta para el tema de la crema. Y bueno, hoy vamos a platicar también algunas dudas y curiosidades alrededor de esto, ¿verdad? Muy bien. Voy a, ay, perdón, es que se me mueven los comentarios. Pero bueno, me gustaría preguntarles rápidamente y voy a comentar rápidamente de cada caso, ¿verdad? Quiero empezar con Tania. Quiero que Tania nos cuente cuál ha sido este camino, esta historia que te ha tocado a ti vivir de la mano de Elisa. En particular, el caso de Tania, bueno, el caso de Elisa es muy, 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 muy curioso porque la sospecha empezó con una mancha, ¿verdad? Una pequeña mancha. Cuéntanos, Tania. Sí, correcto. Hola, buenas tardes a todos. Pues miren, les voy a empezar a platicar.
Elisita, alrededor de los 4 meses, empezó a tener, realmente, cuando nacen, hay muchos que tienen la famosa marca blanca, que es como una hoja, como pintadita, y Elisita la tenía muy tenue, que no se alcanzaba a distinguir totalmente, ¿no? Entonces a ella le empezaron a salir como que unos puntitos blancos, por todo el cuerpo, miniaturas, que incluso, o sea, en la cabecita, en la panza y así. Entonces ahí fue yo cuando ya llegué con la doctora Laura, le empezamos a hacer estudios y realmente no arrojaban nada porque no eran manchas que se parecieran a las que había, ¿no? De esclerosis tuberosa. Y ya después de tiempo se le quitaron de la nada y después, como a los 2 meses, empezó ya con los espasmos infantiles. Y ya fue cuando empezamos a relacionar que estas marcas, podemos ver que pues para cada paciente puede haber diferentes manifestaciones, ¿no? Entonces, en mi hija, de las primeras, fueron unas manchitas como burbujitas que parecían como mini quemaditas blancas. Esa fue el primero y ya después solitas se le quitaron, desaparecieron y se le quedó solo la que tiene en la pierna. Y así fue como empezamos a llegar a este diagnóstico. Ok. Cuando se presentan los espasmos, y esto es una pregunta por acá y sin duda una de las curiosidades, ¿no necesariamente los diagnosticaron como espasmos? ¿Cómo fue esa parte? Pues mira, incluso yo me acuerdo que yo veía el movimiento era muy repetitivo, ¿no? O sea, la verdad es que sí soy de las mamás que está ahí encima, entonces yo veía que los ojos era el mismo movimiento hacia arriba, hacia arriba. Entonces yo me acuerdo que le mandé el video al pediatra el primer día que los vi y me dijo, no, son cólicos. Y me mandó las gotas para cólicos. Y entonces al otro día, bien temprano, otra vez, y era el mismo, o sea, eran los bracitos y los ojos, ¿no? Entonces yo dije, no, esto está raro. Entonces le volví a insistir al pediatra y ya fue como que yo le dije, doctor, es que es el mismo movimiento, y él se lo mandó al neurólogo y ya fue cuando en ese momento me dijo de que te vayas ya ahorita, tiene que ver a la niña lo más pronto posible. Claro. El neurólogo hace el diagnóstico antes del año, prácticamente. Sí, ella tuvo los espasmos como a los 10 meses. Hasta los 10 meses. Hasta los 10. Muy bien. Y en el caso de la parte dermatológica, ¿cuál ha sido tu experiencia con Elisa? Ok, bueno, pues mira, Elisita, como les comento, ella solo tiene en su pierna ya muy desvanecida la manchita blanca en forma de hoja. Fuera de eso no tiene parches, no tiene otra cosa, solamente ya ahorita sí, por ejemplo, yo veo con los angios de que si se me pasa a ponerle la cremita, como que luego le brotan otra vez, y sobre todo aquí en Monterrey que hace tanto calor, con calor, y si por ejemplo ella trae gripa o llora, o sea, yo veo que como que se guardan cuando está fresca y sin llorar y sin hacer esfuerzo, pero si hace calor y ella hace algún esfuerzo, se le botan, o sea, son muy leves todavía, pero sí ya se le alcanzan a ver uno que otro en su carita. Perfecto. Muy bien. Y bueno, me gustaría conocer la experiencia del doctor Antoine, que nos cuente un poco, porque, bueno, uno ahorita me preguntaron, oye, ¿cuáles son estos centros especializados en México? Y déjenme decirles que el doctor Antoine se formó en el mejor centro en todo el país. De hecho, si no el único, ¿verdad? El Sí, único donde se generan especialistas en genética, pero que solo son de genodermatosis, es decir, todas las condiciones genéticas que están en la piel. exactamente. Cuéntanos, por favor, cómo ha sido tu experiencia desde ese lado, ¿no? Bueno, de ese lado realmente, como lo contaba Tania, justamente los pacientes llegan muchas veces por una cuestión más bien dermatológica, más que otra cosa, y ahí al momento de explorarlo estás buscando esas manchitas, porque realmente, pues, la verdad, nos formaron bien y ya creo que todos los pacientes que estamos viendo es como, a ver, ¿no tiene una manchita por ahí? ¿Y ha convulsionado alguna vez? O, por ejemplo, ha tenido algún movimiento raro de chiquito. Ese tipo de cosas, como esos detalles que suelen pasar desapercibidos, son los que nosotros pues, buscamos de forma, pues ahora sí intencionada. Y realmente, como dice, es muy difícil, pues en general en genética, encontrar pues, con solo la clínica algún diagnóstico porque todo se parece. Es como de, tiene esto, pero aquí también podría tener lo mismo.
y es como recolectando toda esa información, todos los datos que nos dan los papás, la historia, realmente todos esos datos son los que nos ayudan, pues ya, a encontrar como tal, algún diagnóstico, pensar en ello. Y en cuestión, en particular de esclerosis tuberosa, afortunadamente los pacientes que hemos visto han tenido esas lesiones como muy características en la cara o a nivel de cráneo o espalda, que realmente nos ayudan a decir, ah, sí puede ser, es muy probable que sea. Pero hay algunos pacientes, y me ha tocado justamente una, que estaba en neurología, justamente por crisis convulsivas de difícil control, habían empeorado todo el estado en general, y me decían, es que no sabemos lo que tiene, pero pues podría ser algo genético. Y al momento de ir a verla, pues sí se veían las manchas en la cara, tenía ahí algunas manchas en confeti hipocrómicas, pero realmente el problema acá fue la luz, que muchas veces en nuestros hospitales, los consultorios, no hay suficiente luz, o sea, no se ve nada. Y pues fue nada más alumbrar y fue como, oye, pues sí las tiene acá y sí tiene esas pequeñas lesiones. Con ella, los angiofibromas eran tan chiquitos, o sea, microscópicos, así puntilleo, que fue como, bueno, hoy, suerte para ti, soy miope, no veo nada, pero sí veo de cerca. Y justamente gracias a eso fue como de, oye, sí puede ser, le hicimos el molecular y sí, pues sí tenía. Entonces realmente pues son retos, realmente, o Sí, sea, son es un retos. reto diario, estar intentando como saber qué es lo que es, buscarle, y afortunadamente en la mayor parte de los casos, pues ahí están los papás realmente insistiendo, diciendo, mira, hay algo raro, no sé qué está sucediendo, pero algo está pasando. Y Exacto. es eso de estar insiste, 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 que hace que finalmente muchas veces nos interconsultan, porque hay que decir la verdad, generalmente nadie sabe lo que hacemos. Es como, Sí. el genetista ahí, pues no sé qué hace, pero mira, hay algo raro, no sé qué es, pero te lo paso. Intenta Exacto. checarle, a ver si encuentras algo. Y la verdad es muy padre porque eso, o sea, que hacen los papás, ayuda a todos, porque al final de cuentas el médico que te interconsultó ya sabe que existe esa enfermedad, ya la va a estar buscando cuando lleguen algunos de sus pacientes, o con los que ya ha visto va a decir, oye, ¿sabes qué? Creo que podría ser esto, ¿puedes ir a ver? Y en caso Claro. de esclerosis tuberosa, pues ha sido eso, o sea, encontrar pacientes, pero sobre todo en nuestros institutos, casi casi obligarlos a que vayan buscando los pocos medicamentos que se puede dar en esos pacientes. Así de, oigan, sí tenemos pacientes, sí existen, aquí están, Así es. necesitamos medicamentos. Sí, claro. Y una pregunta que me moría por hacerte en vivo era, ¿tú que ves toda esta gama de síndromes asociados a la piel? ¿Qué tan frecuente para ti es esclerosis tuberosa? Uy, es que varía muchísimo. O sea, Ok. en el Hospital General realmente, pues, podría decir que era como la segunda o tercera genodermatosis que veía. Ujú, La primera, pues, sin duda era, pues, neurofibromatosis, porque, pues, ujú. muchas veces a simple vista, pues, ya saben. Pero, o sea, digamos, depende muchísimo del lugar, porque es como decía, si hay neurología, va a haber pacientes con esclerosis tuberosa. Si Claro. no hay como esas especialidades, es un poco frecuente. Por ejemplo, en la clínica Down, la verdad, hasta la fecha, llevo casi un año ahí, no he Ujú, visto. Pero me ha claro. llegado, por ejemplo, displasias ectodérmicas, que digo, bueno, oye, eso no está tan frecuente, pues, No ¿cómo es tan llegó? frecuente. Claro. Pero sí, depende muchísimo de los centros, de los lugares y de, sobre todo las especialidades en las que se pueda ver ese tipo de lesiones. Obviamente en un lugar donde hay dermatología, sí o sí, seguramente en un lapso de unos meses va a haber 3, 4 casos. Y pues conforme se haga más, ¿cómo decirlo? Conocido, evidente, seguramente van a empezar a llegar más. Pero Claro. es mucho de, ¿cómo decirlo? De otras especialidades dependiente, diría. Sí, qué interesante, ¿verdad? Y es parte de la peregrinación, ¿no? Primero vas con no sé, Bueno, ahorita, por ejemplo, con ultrasonido, pues ya puedes empezar desde ahí, pero uh-huh. si no, Que ahí, por otro tema. ejemplo,
en prenatal, como dices, pues sí, ahí está, pues lo vimos y si lo saben, lo refieren, pero también existe siempre como ese detallito de no se conoce la enfermedad, pues no se refiere. Así es. Y sobre todo en cuestión de ultrasonidos, pues como decía mi maestro de imagenología, es monodependiente, es decir, quien haga el estudio va a ver. Si no lo está haciendo bien, no lo ve, no conoce, nunca va a decir nada. Y como Ujú. decías tú en la presentación, unos años después, es que sí estaban desde el inicio. Y ha Sí, pasado con muchas cosas, es muchísimas. correcto. Pues, doctor Antón, hay demasiados saludos de amor y de gran genodermatólogo, excelente genodermatólogo. Creo que hoy tengo a mis 2 estrellas, que son el doctor Antón y la doctora Laura. Y bueno, doctora, a mí me encantaría, digo, ya platicamos un poco de la frecuencia. La doctora, bueno, en la última de nuestras jornadas, yo por lo menos yo viví un fenómeno que fue descubrir qué tan frecuente era la parte dermatológica, ¿verdad? Y la variabilidad y la complejidad, porque la doctora pues acudió con otros dermatólogos, entonces llamamos a otros y bueno, yo estaba impresionada de la cantidad de información que se generó en ese momento, ¿verdad? Sí, Cuéntanos, doctora, ¿cómo bastante. ves? Pues buenas tardes y gracias por esta oportunidad. Digo, realmente a lo largo de los últimos 5 años para mí ha sido un caminar al lado pues, de Tania y de los pacientes con diagnóstico de complejo de esclerosis tuberosa en la que yo he ido pues aprendiendo como médico al lado de los papás. Y bueno, justo yo creo que Elisa, o sea, es una paciente que nos enseña mucho, porque al final es que, y yo lo he pensado muchas veces, como esta parte del criterio diagnóstico de más de 3 manchas y crisis convulsivas es algo que debería hasta cierto punto en algún momento modificarse. Y esto lo vamos a ver un poquito porque lo puse así brevemente en la presentación que les voy a compartir más adelante. ¿Cómo descubrimos que más del 50% de los pacientes que nosotros pudimos evaluar durante esta reunión que tuvimos, su primera manifestación fue la piel? Pero no empezó como 3 manchas, empieza como una con crisis convulsivas. Entonces, cada vez que tengo oportunidad de hablar de complejo de esclerosis tuberosa, mi mensaje y mi objetivo es pediatras, médicos de primer contacto, o sea, si ves a un paciente que tiene crisis convulsivas, pues ve si tiene, aunque sea una mancha hipocrómica. No tendríamos que esperar necesariamente a tener 3 para sospecharlo. Y entonces ahí como que hacer una regresión a esto de explorar como en retrospectiva la posibilidad. O sea, y les digo, creo que yo, Tania lo sabe, o sea, he ido con ella y con todos ustedes como equipo, pues creciendo en el conocimiento de esta condición desde el punto de vista práctico, porque pues lo vemos en la parte teórica, pero vivir e ir de la mano con ustedes creo que es algo que me ha hecho como reconocer un poco más cuál es el comportamiento de esta condición genética. Y bueno, esto digo, y así de manera muy precisa, lo vivimos con Elisa, como Elisa tenía una sola mancha y pasó por un proceso transitorio de otra dermatosis que no la podemos del todo reconocer como parte de complejo de esclerosis tuberosa cuando fue una condición que se autolimitó, se desapareció y luego se queda luego solo con una mancha, pero esto es una alerta de nuevo, como les digo, para esto que estamos en primer contacto y vemos un paciente con una mancha hipocrómica, siempre como que a ese paciente tenerle un poco más de seguimiento con relación a la posibilidad de un diagnóstico de esclerosis tuberosa. Fantástico. Bueno, ahora quiero darle este espacio a la doctora Laura para que ella nos pueda presentar parte de los resultados y su experiencia con el uso de la crema y después retomamos algunas preguntas que ya tenemos muchas. Agradecemos a toda la gente que se conecta, hay gente de Guatemala, de Colombia, de Perú. Saludos hasta allá, de México, claro, de Guanajuato, bueno, de todas partes.
Muy bien. ¿Puedo compartir pantalla? Sí. Muy bien. Vamos a ver ahí. Bueno, creo que ya pueden ver ahí la pantalla, ¿verdad? Sí, así, ya te podemos ver. Muy bien, pues bueno, yo quiero platicarles acerca de las alteraciones dermatológicas en el complejo de la esclerosis tuberosa. Y bueno, pues ya nos comentaba la doctora Sácil, pues es un desorden genético que va a afectar diferentes órganos y sistemas, y las primeras manifestaciones pueden ser en la piel. Sin embargo, pues también afecta el cerebro, afecta los riñones, afecta el corazón, y pues los dermatólogos en muchas ocasiones tendríamos que ser como muy alertas a la posibilidad de este diagnóstico. Afecta a 1 de cada 6,000 a 10,000 recién nacidos y afecta tanto a niñas como niños sin ningún grupo étnico en particular. El origen, como ya nos comentaban, está relacionada a unas mutaciones, específicamente en ciertos genes que son supresores de tumores, que son TSC1 y TSC2. Y aquí, pues esto se relaciona con unas vías que van a inhibir la formación de ciertos tumores en los diferentes órganos. Y sabemos que ahora las medicinas que podemos utilizar, tanto por vía sistémica, es decir, por vía oral o tratamientos tópicos, van a tener una función muy particular en simular la función de esta inhibición de estas vías que no están funcionando de manera correcta. Puede haber casos familiares en los que los padres presentan la enfermedad, sin embargo, como ya nos platicaban también anteriormente, más de 2/3 partes de los pacientes no tienen un antecedente previo y serían mutaciones nuevas. Las lesiones en la piel se presentan en todas las edades y afectan a más del 90% de los pacientes y pueden observarse incluso desde el momento del nacimiento. Lo más característico son las manchas hipocrómicas. Las manchas hipocrómicas, ¿qué quiere decir hipocrómico? Que hay una disminución en el pigmento y estas se presentan en más del 90% de los pacientes. Aunque las manchas más clásicas se han descrito como estas manchas alargadas o lanceoladas en forma de hoja, puede haber algunas de estas que son redondas o algunas de formas diferentes. Vemos estas como muy características y vean como si la piel es un poquito más oscura, las manchas son detectadas con mayor facilidad. Si la piel es más clara, es más difícil. E incluso en algunos de estos casos van a ver que sus doctores van a explorar con una lámpara de color azul que se llama lámpara de Wood para poder observar mucho mejor estas manchas que se presentan en la piel. Estas son algunas de las manchas que, como pueden ver, no siempre son alargadas, pueden tener también formas redondas y en algunos de los pacientes también se presentan como pequeñas manchas redondas y esas manchas redondas se denominan como manchas en forma de confeti. Esto se presenta un poquito en ocasiones más cuando los pacientes van creciendo durante la vida adulta. Algo súper interesante también es que con la edad algunas de estas manchas se pueden repigmentar, tal como nos platicaba Tania, que ha sucedido con Elisa, que estas manchas pues está como mucho más tenue. Esta es una de las imágenes donde podemos ver esas manchas bien pequeñas que se conocen como manchas en confeti. Pueden presentarse también a nivel del pelo y entonces se ven como un mechón blanco. Y es importante pues sospechar la posibilidad de esclerosis tuberosa cuando vemos pacientes con manchas hipocrómicas y si le aunas otro de los criterios, hay que preguntar si durante el ultrasonido tuvieron un rabdomioma o descubrieron alguna otra alteración y específicamente la asociación más común con alteraciones neurológicas o con crisis convulsivas o espasmos infantiles. ¿Cuál es otra de las características de la esclerosis tuberosa a nivel de la piel? Estos son los angiofibromas faciales. Se observan con mucha frecuencia e inician desde los primeros años de la vida. Regularmente a partir de los 2 a los 5 años. Algo que sabemos con respecto a los angiofibromas faciales es que estas vías por las cuales se producen, que activan ciertos factores de crecimiento de células vasculares,
son estimulados también por la exposición al sol. Entonces sabemos que los pacientes con esclerosis tuberosa particularmente deben usar cuidados de fotoprotección para de alguna manera frenar la posibilidad del desarrollo de muchas más lesiones de tipo angiofibromas faciales. ¿En dónde se presentan los angiofibromas? Regularmente en las mejillas, en el dorso de nariz, los pliegues nasolabiales, la zona de la barbilla, y pueden ir cambiando con el tiempo. Pueden ser de color de la piel, ligeramente rosas, rojos o violáceos. Esto va a ser muy variable dependiendo también del tono de la piel del paciente, y pueden verse como pequeñas neoformaciones o pequeñas tumoraciones de color rosa o rojo, y vean cómo el tamaño puede variar. En algunos pacientes se pueden ver como de color café. Esto pues varía de acuerdo al tono de la piel de nuestro paciente o incluso del color de la piel. O en algunos casos pueden ir aumentando y ser múltiples y tomar esta coloración un poco más oscura. Aunque no dan síntomas, los angiofibromas faciales pueden sangrar, y en algunos pacientes su aumento puede causar deformidad y afecta la calidad de vida de quien lo tiene de manera estética. Esto es un paciente que tiene estas lesiones de mucho más tamaño, y así pues los podemos ir observando pues durante la vida, como durante la vida los pacientes que no han recibido tratamiento podrían tener desarrollo de lesiones mucho más grandes. Esta es una presentación poco frecuente, que es a nivel de la areola y el pezón. Y bueno, esto se ha reportado en algunos pacientes, y solo para saber que puede existir, estas mujeres pueden tener sangrado, especialmente durante la etapa de la lactancia. La siguiente manifestación de la que voy a platicarles es el neo de tejido conectivo, que también se conoce como placa Chagrin. La placa Chagrin se presenta sobre todo en la parte posterior del tórax, en la parte baja, y es una lesión que puede variar en su tamaño. Regularmente la apariencia de la piel es como si fuera una piel de naranja, una piel que está firme. Puede presentarse desde los primeros años, pero también en algunos pacientes es durante la adolescencia. Este es un paciente un poco más pequeño, y vean cómo la coloración puede cambiar, y probablemente la consistencia, es decir, cómo se puede tocar, varía mucho conforme el paciente va creciendo. Vean cómo podemos observar una mancha lanceolada y la placa de Chagrin. Otra de las características de la esclerosis tuberosa es la placa fibrosa cefálica. Esta es considerada una lesión muy específica del complejo de esclerosis tuberosa. Aunque generalmente se presenta en la región de la frente y de manera unilateral, es decir, de un solo lado, puede haber pacientes que lo tienen de manera bilateral. Y en algunos estudios recientes, como esta publicación que encontré del 2018, se ha visto que hasta un 35% de los pacientes lo presentan. Y algo que vale la pena reconocer es que la placa fibrosa, aunque la vemos reportada con mayor frecuencia a nivel de la frente, puede afectar también la zona del cuello o la zona de la cabeza, a nivel de la piel cabelluda. Otra de las lesiones que aparece un poquito más tarde son estas tumoraciones de las uñas, que se conocen como tumores de Cohen. Generalmente se presentan a partir de la segunda década de la vida, son más comunes en las mujeres, y aunque el sitio donde más se presenta es a nivel de los pies, también pueden afectar las manos. Este tipo de lesiones, cuando son muy iniciales y cuando hablemos de tratamiento, existen algunos reportes del uso de tratamiento tópico. Sin embargo, estos pacientes van a requerir procedimientos quirúrgicos complejos para poderlos remover, y no van a curarlos del todo, sino que es un paciente que probablemente, dependiendo de su necesidad, se deberá someter a varios procedimientos a lo largo de su vida. Entonces, ¿cómo se presentan las manifestaciones cutáneas? Al principio son las manchas hipocrómicas, más adelante y a partir de los 2 a los 5 años se presentan los angiofibromas faciales, posteriormente la placa Chagrin, que es esta placa que veíamos que está a nivel de la espalda. En esta etapa también pueden presentarse las placas cefálicas, y más adelante, regularmente después de los 10 años de la vida, pueden empezar los fibromas unguiales. ¿Qué encontramos en los pacientes que revisamos durante la jornada en Nuevo León? Bueno, pues a estos pacientes se les aplicó como una encuesta, todos estuvieron de acuerdo para hacerlo, y se recabaron todos estos datos para poder como procesar esta información.
Entonces, en total tuvimos 32 pacientes, 14 niñas y 18 niños. La mediana de la edad, o sea, es decir, el rango de la edad que más se repetía eran los 7 años de edad. La edad al diagnóstico de la mayoría de nuestros pacientes fue alrededor de los 4 meses y su primera manifestación fue a los 4 meses. En 8 de los pacientes, es decir, un 25%, se diagnosticó y se sospechó la posibilidad de esclerosis tuberosa por rabdomioma cardíaco, pues durante su ultrasonido. Y de estos pacientes, casi una mitad tenían un estudio genético. ¿Qué es lo más interesante? Que eso es lo que platicaba la doctora Sácila hace un rato, que hasta el 53% de los pacientes, o sea, 17 de nuestros 32 pacientes, su primera manifestación había sido la piel. ¿Cómo se había presentado? En el 100% de ellos como una mancha hipocrómica. Y de nuevo, o sea, no 3 manchas, sino a veces 1 o 2 manchas. ¿En qué localización? Regularmente en la cara. Y bueno, la segunda manifestación que consideramos como más frecuente es la manifestación extracutánea de crisis convulsivas o espasmos infantiles. Manchas hipocrómicas fue la presentación más común a nivel de la piel y la segunda fue las placas fibrosas cefálicas. Aquí algo bien interesante es que cuando a los pacientes se les observaba alguna lesión en la piel, su diagnóstico se logró hacer de manera más temprana cuando lo comparaban con aquellos pacientes que no habían tenido ninguna manifestación. Si el paciente tenía algo en la piel, su mediana de poderlo diagnosticar con esclerosis tuberosa fue a los 6 meses, mientras que aquellos que no se les había visto una manifestación, lo pudieron diagnosticar al año de edad. Entonces, más de la mitad de los pacientes presentaron una manifestación en la piel como primer síntoma de la enfermedad. El 100% de los pacientes presentaron manchas de disminución del color, es decir, manchas hipocrómicas. En segundo lugar, se presentaron los angiofibromas faciales y la edad del diagnóstico de los pacientes con manifestaciones a nivel de la piel fue menor su edad para diagnóstico cuando lo comparaban con aquellos que no la tenían. En conclusión, pues sabemos que si tenemos estos datos, todos los médicos que estén en primer contacto podrían estar mucho más conscientes de hacer un diagnóstico oportuno y temprano de complejo de esclerosis tuberosa. Otras manifestaciones que muchas veces no me toca ver a mí como dermatóloga son las manifestaciones a nivel de la cavidad oral, son los hoyuelos en el esmalte y los fibromas gingivales. Un poco acerca del tratamiento. El tratamiento que se ha reportado a nivel mundial es el gel tópico de sirolimus en una concentración de 0.2%. Esto se aprobó en Japón desde 2018. Y lo que se hacía es que se hacía intervención en lesiones de mayor volumen o que requerían tratamiento urgente. De hecho, el Grupo de Consenso Internacional de Esclerosis Tuberosa no recomienda la terapia sistémica para el tratamiento de los angiofibromas faciales. Sin embargo, cuando se administra a estos pacientes, sabemos que tienen un beneficio secundario a nivel de la piel. Sin embargo, no es una indicación como tal si el paciente no tuviera otras manifestaciones para que nosotros demos un tratamiento sistémico. Hasta ahora no hay evidencia de que se combinen las dos cosas. O sea, si un paciente ya tiene un inhibidor de mTOR como sirolimus oral o everolimus oral, podría no ser necesario que el paciente utilizara sirolimus tópico porque probablemente el beneficio sea mínimo. Las manifestaciones en la piel se recomienda revisar al menos una vez al año y se requiere que se haga intervención cuando hay crecimiento rápido, cuando interfiere con la función, cuando hay dolor, cuando hay sangrado o cuando esto interviene con su interacción social con otras personas. Los tratamientos que se han utilizado para los angiofibromas son múltiples y es importante reconocer que cuando el paciente ya es adulto o cuando el paciente es un adolescente que tiene lesiones de gran tamaño, probablemente el beneficio de un tratamiento tópico sea mucho menor. Algunos de estos pacientes se deberán tratar con algo que se llama curetaje, que es como raspar la piel, o con algunos tipos de abrasiones o rasurados, o incluso con algunos tratamientos con láser que recientemente se están utilizando mucho más en pacientes con angiofibromas faciales.
En 2010 empezaron los primeros reportes del uso de la rapamicina, también conocido como sirolimus, que como les contaba, ayuda a inhibir estas vías que están alteradas en los pacientes con esclerosis tuberosa. Esta molécula regula las vías celulares y también se utiliza para otro tipo de tumoraciones vía oral, como lo comentamos anteriormente. ¿Qué concentración de las medicinas se han utilizado a nivel tópico? Pues ha habido mucha investigación y desde que se empezó a usar, las concentraciones han sido muy variables, desde 0.003 hasta 0.1 o la comercializada en Estados Unidos que es 0.2%. ¿Qué concentración hemos usado? O sea, ¿cuál ha sido la experiencia a través de los últimos 4 años con pacientes en México? Pues esto es un caso, no es de nuestro, pero esto es un resultado de tratamiento. Lo que se ve es que entre más pequeños sean los angiofibromas, pues mejor es la respuesta con un tratamiento sostenido, y esto es uno de estos casos de sostener una terapia al menos por un periodo de 6 meses. En cuanto a sirolimus oral, este está indicado más para el SEGA, que ya nos platicaba la doctora Sacil, que es este astrocitoma subependimario de células gigantes, y también para las otras manifestaciones, aunque no está aprobado para el manejo de los angiofibromas faciales. Entonces, esto es algo que me gusta contarles porque es parte de la historia de cómo empecé yo a estar cerca de Alianza para Esclerosis Tuberosa en México. Yo empecé mi práctica en 2007, mi primer paciente de sospecha de esclerosis tuberosa, que también agradezco mucho todo lo que yo he aprendido a través de Roberto, porque fue mi primer paciente que yo pude sospechar la posibilidad de que tenía complejo de esclerosis tuberosa fue en 2014. La primera vez que yo pude estudiar un poco más de este tema, ya como profesional, ya como dermatóloga pediatra, no hace mucho tiempo que sucedió esto, fue en 2021, aunque yo soy dermatóloga pediatra desde 2007. En noviembre de 2021 tuvimos un donativo de sirolimus y a partir de 2022 empezamos con un grupo de pacientes y la concentración que nosotros decidimos fue 0.038. Se empezaron a hacer presentaciones en crema. La mayoría de los pacientes que se han tratado reciben esta concentración y en conjunto con Tania y grupo de mamás que se encargan de toda la logística para que pues esto llegue a diferentes lugares en México, pues hemos logrado tratar pacientes pues prácticamente casi en gran parte del país. ¿Por qué nosotros elegimos esta concentración? Porque un día pues algunas de las mamás me dijeron que el doctor Darcy, que es un gran experto, decía que esa era la concentración y pues realmente hemos visto resultados. ¿Cuál es la concentración más adecuada? Eso es algo que les voy a platicar porque es importante saber que probablemente no todos los pacientes van a responder a esta concentración y eso puede ser frustrante y quisiera que supieran un poco más y que esto es uno de los objetivos de esta última parte de esta presentación, hablando sobre la experiencia con sirolimus. Estos fueron algunos de los pacientes que nos compartieron sus imágenes de cómo era su evolución a lo largo del tiempo y cómo podían ver que pasando ciertos meses podían mejorar. Y esto pues son resultados del uso continuo de sirolimus. Regularmente los resultados no se van a ver pronto. La mayoría de los protocolos son alrededor de 12 semanas, 16 semanas. Y finalmente depende de varios factores que más adelante les voy a comentar. Hicimos a partir de la jornada un seguimiento de 16 semanas con algunos de los pacientes. Quiero presentarles los mejores resultados porque creo que transmitirles esto es el tratamiento entre más temprano se haga es mejor. Y esto, bueno, no solo es parte de nuestra experiencia, sino es lo que se ha visto a nivel mundial sobre el uso de sirolimus tópico. ¿Cómo lo recomendamos? Aunque en teoría puede aplicarse 2 veces al día, lo que hemos hecho es aplicarlo solo 1 vez al día, por la noche, aclarándolo por la mañana, aplicando una crema humectante y protección solar estricta. Y esto es porque algunos pacientes pueden tener un poco de irritación con el uso de sirolimus, que esto es algo que ha pasado con nuestros pacientes, pero que también está reportado a nivel mundial.
hay ciertas formas de medir qué tan grave es la afectación de los angiofibromas. Entonces, entre más clarito esté el angiofibroma, entre más pequeñito esté, o sea, si mide menos de 5 milímetros, y entre menos superficie de la cara esté afectada, se clasifica esto de tener angiofibromas como leve, moderado, severo. ¿Quiénes seguramente van a poder responder mejor? Pues los que tienen un índice mucho menor de afectación y de tamaño de las lesiones. Entonces, solo presentarles algunos de los resultados. Esto lo vimos en pacientes con seguimiento a 16 semanas. Veíamos cómo se disminuía el enrojecimiento, la extensión del área. Esto es alguno de nosotros, de los pacientes que son parte de la comunidad de Alianza para Esclerosis Tuberosa, lo cual agradezco mucho que hayan accedido con nosotros para poder compartir esta información. Y bueno, aquí vemos cómo baja levemente, pero llevamos 16 semanas. O sea, estos pacientes deberían mantener el tratamiento y quizá en caso de no respuesta, habría que optar por otras formas de terapia, que esto es importante. Este es otro de nuestros pacientes en el que podemos ver cómo prácticamente hubo una disminución completa del enrojecimiento y del tamaño de las lesiones y pues la extensión del área afectada. Este paciente pues tenía una lesión sobre todo aquí a nivel de la nariz que sangraba y vemos como que pues el resultado en particular en esta paciente es que disminuyó el sangrado y pues sutilmente disminuyeron el tamaño de las lesiones. Otro de nuestros pacientes muy querido con esta lesión que cuando usaba sus lentes sangraba y podemos ver cómo a lo largo de 16 semanas encontrar que tiene este beneficio de mejoría con disminución del enrojecimiento, el tamaño de las lesiones, que ya no están sangrando, pues es un resultado significativo con una concentración que realmente podríamos considerar baja. ¿Hasta cuándo usar esirolimus? Sabemos que la esclerosis tuberosa es una condición, por lo que se requiere su uso a largo plazo. Los angiofibromas, como comentaba Tania, o sea, si Elisa le deja de poner la medicina, pues vuelven como a activarse y mucho más cuando son los meses de verano y exposición al sol. Recientemente se ha reportado que los pacientes con angiofibromas que han mejorado podrían disminuir la frecuencia de la aplicación a 3 días por semana de manera continua. Y lo que también platicaba, o sea, ¿qué pasa si no hay respuesta? Esto pues va a depender de la edad del paciente, del tamaño de los angiofibromas, o si lo usa constantemente o no. Entonces, mi mensaje aquí también sería, o sea, si su hijo eres un paciente y estás usando el medicamento tópico y no hay buena respuesta, es porque tu tratamiento requiere individualizarse. Mi mensaje también sería cada uno acercarse a un dermatólogo poco a poco, y creo que es una de las misiones que yo tendría en los últimos 5 años, sensibilizar a mis colegas dermatólogos, sensibilizar a médicos generales sobre pues esta condición y sobre cómo lo podríamos tratar de la manera más adecuada. ¿Cuándo iniciar el tratamiento? Pues en cuanto aparecen. Realmente no tendríamos que esperar a que fueran de gran tamaño, por lo que ya vimos, entre más pequeños, pues la mejoría es mucho mayor. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Realmente son leves y la mayoría de los pacientes solo experimentan enrojecimiento. Los adolescentes sí pueden presentar como una erupción de tipo acné. ¿Cuál es la concentración ideal? Pues como sabemos, la comercializada es 0.2%. Nosotros usamos concentraciones sumamente bajas, lo cual hace que el costo sea mucho más accesible, pero definitivamente se requiere de una medicina personalizada. Esto pues abre un nuevo horizonte en el tratamiento no solo de angiofibromas faciales, sino en general en todo el complejo de esclerosis tuberosa a través de todas estas nuevas moléculas inhibidoras de la vía de mTOR. Y pues muchas gracias por su atención. Esto es algo lo que les quería compartir y pues estoy aquí para lo que necesiten o pueda apoyarlos. Muchísimas gracias, doctora. Fantástico, gracias por la explicación. Voy a invitar al escenario al doctor Antoine y a Tania. Y bueno, vamos a abrir un foro de preguntas ahora en particular. Si alguno tiene una pregunta,
para esta sección de dermatología, pues las podemos ir haciendo. De entrada, me gustaría, los resultados que se presentan sin duda son buenos. O sea, al final del día, la evidencia está sin duda de la mano, ¿no? Y quiero contarles un poco de mi experiencia. La primera vez que yo escuché algo acerca de esta formulación fue en algún congreso mundial hace más de 10 años, yo creo. O sea, ya tiene mucho tiempo que fue la primera vez y en este grupo donde estaban todos estas familias y estos pacientes, y de repente la dermatóloga que era líder en ese momento dice, miren, la formulación creo que es esta, ¿no? Y hace una idea que hoy, muchos años después, ya es ahora sí una realidad. Sin embargo, el paso que seguía era poder hacer real eso en México, ¿no? Y bueno, ahí me gustaría preguntarle a Tania, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Cuál ha sido tu vivencia en este paso, ¿no? La doctora Laura tiene, esta presentación es súper bonita porque es el trabajo de mucha gente detrás. Cuéntanos, Tania. Pues la verdad, bien agradecida con la doctora. O sea, yo como mamá cuesta mucho trabajo, o sea, igual que estoy contigo y con todos los doctores que se van sumando, ¿no? O sea, puedes a veces visitar 10, 15 doctores y desde la primera consulta te das cuenta que, pues como que, ok, sí, te lo reviso, pero hasta ahí queda, ¿no? Y la verdad es que la doctora Laura, pues no, nunca se ha bajado del barco. A veces ha sido como que, chin, ahora el laboratorio ya necesita que nosotros lo hagamos, o sea, no ha sido fácil y ella no ha dejado de apoyar, a pesar de que es tiempo extra para ella, que ella pues no nos cobra absolutamente nada por esto que hace, que lo hace de todo corazón. Y la verdad es que pues yo estoy bien agradecida porque siempre te dicen, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando me la diagnosticaron y me dijeron de que, y también puede tener angiofibromas, y pues yo en ese momento verde no sabía qué eran, pero bueno, eso no importa porque es estético. Y no, claro que importa. O sea, yo la veo, o sea, cuando veo que le están saliendo, de verdad que para mí importa igual que una convulsión, igual que cualquier otra cosa, porque es algo más que se le va sumando, ¿no? Entonces, pues yo bien agradecida con la doctora, con todo lo que hace, con todo el apoyo, y y pues bueno, pues a darle a lo que tengamos que hacer, ¿verdad? Y eso, quería comentar eso que me dice, que ella dice que es importante saber, por ejemplo, yo de repente la dosis que tiene, pues sí le funciona, pero incluso hace poquito le escribí y le digo, doctora, ¿cree que pueda ir a consulta para aumentarle un poquito la dosis? Porque siento que pues conforme van creciendo va aumentando, ¿no? Un poquito. Y eso es lo bueno, o sea, saber que la doctora nos puede recibir, puede revisar a nuestros hijos, pues puede ser presencial, videollamada, y que nos oriente y nos ayude para saber de que, ¿sabes qué? Sí, hay que subirle poquito, ¿no? Y eso pues está bien padre tener ese canal abierto con ella y que nos apoya, porque pues sí, o sea, hacerlo casero estaba muy difícil y sinceramente fue evolucionando. O sea, primero era como que la crema rasposita, ahora ya la crema es literal de que como una crema que ni les molesta ni se les queda, o sea, inmediatamente se absorbe. Entonces pues la verdad es bien padre ver cómo ha ido avanzando todo esto y el apoyo que tenemos de doctores como ustedes. Sí, digo, yo creo que ahí vale la pena mencionar esta parte, ¿no? O sea, cuando empezamos a hacer las formulaciones, o sea, fue por donativos, así literal, de sirolimus en tabletas, y un laboratorio de fórmulas magistrales mexicano, pues con el que tuvimos esta oportunidad de acercarnos. Es un laboratorio muy serio, que la verdad es que también muy agradecidos. O sea, Omicron Lab ha sido clave para que nosotros podamos como formular ya de manera directa, ya no con tabletas, sino con el activo que se consiguió no sé qué, en qué parte del mundo, y que al principio para ellos era como que no, pues no pensamos que lo debamos traer porque quizá para quién se va a utilizar, y realmente como que pues ellos también han apoyado mucho para que estas fórmulas hoy en día, cada uno de ustedes como pacientes, como papás, como doctores, sepan que existe una plataforma Omicron Lab y que como tal, la fórmula ya no solo tendría que ser disponible a través como de nuestro contacto, sino que a lo que queremos llegar es que sea accesible pues para todo el país. O sea, creo que esto es un gran avance, es un gran logro.
del cual me siento realmente muy contenta de que esto cada vez se extienda más y como les digo, o sea, creo que sí, desde mi lado, pues es seguir hablando del tema con más foros. Ojalá haga posible que cada vez más pacientes puedan tener acceso al tratamiento de manera temprana. Sí, porque nos pasa a veces, o sea, la verdad es que empezamos, yo creo que por mes encargábamos 5 o 6 cremitas. Ahorita de repente ya los bloques se me van a 26, 27 y ya, ¡ah! Pero está muy padre, pero como dice la doctora, o sea, el chiste es llegar a más lados, ¿no? Porque pues de repente hay comunidades muy alejadas que el DHL pues solo va una vez a la semana y a veces hay problemas para entregas y todo eso, pero también hay muchos otros países que quisieran adquirirla y no pueden, ¿no? Entonces, pues yo me imagino estar del otro lado y decir, mira, hay algo para esto que tiene mi hijo en la cara y ellos no pueden acceder a esto, ¿no? Entonces, pues la única manera siento que es así, o sea, haciendo estas conferencias, que otros dermatólogos lo vean, que se sumen para que estén más cerca y podamos ver cómo ayudar a todas esas familias. Así es, sí. Y nuevamente, ¿no? Recuerden que la formulación no es mágica, o sea que definitivamente unos sí van a responder, otros no. Pero no deja de ser importante mencionar que, por ejemplo, en Estados Unidos la FDA ha aprobado ya esta formulación en crema y en gel. O sea que al final del día, y eso es lo más bonito, la participación de las familias en investigación, o sea, tomando esta colaboración de pacientes e investigadores, hace más fácil el avance de descubrimientos, no solo para tratamiento, sino también para seguimiento, para diagnóstico y para otras áreas que hacen que se mueva, ¿no? Pasito a pasito. Bien, quería preguntar, aquí tengo muchísimas preguntas, qué bueno, hay muchísima gente que ha mandado sus preguntas. Y bueno, una pregunta que desde el principio salió fue el tema de los angiofibromas ungueales. No sé, doctor Antón, si nos pudiera apoyar. Una de las preguntas es, ya la perdí, miren, por aquí estaba. Es que son muchas. ¿Se pueden revertir las lesiones de las uñas? Y bueno, ¿qué tratamientos tenemos ahorita para eso, verdad? Ay, no, como que se le fue el internet. Justo en el momento. ¿Puedo? ¿Me escuchan? Te escuchamos. Ok, bueno, creo que nada más es como la imagen. Ajá. Bueno, de los angiofibromas unguiales, digamos, por experiencia, los que he visto revertir solos, no. En algunos casos, lo que se ha hecho fue la ablación quirúrgica. En algunos ha habido recidiva. Y la cuestión del tratamiento con sirolimus, bueno, yo personalmente desafortunadamente no he tenido acceso a él, pero en los digamos, artículos y revistas sí se ha visto que sí funciona. De hecho, bueno, justo acerca de las lesiones cutáneas, donde sí funciona el sirolimus son las lesiones donde efectivamente, digamos, en análisis moleculares sobre la lesión, es decir, se toma un pedacito de la lesión y se manda a analizar, en esos donde se ha encontrado que hay un segundo hit, es decir, una segunda variante de que sea TCC1 o TCC2, se ha visto que sí funciona. Es decir, está corrigiendo, digamos, el error que está sucediendo y que es que es característico de nuestra enfermedad. Pero en lesiones en donde no se ha encontrado ese segundo hit, se ha visto que no hay respuesta al sirolimus. Sin embargo, bueno, eso fue como parte de mi tesis. Muy bien. Una de las propuestas que tenía era, bueno, si sé que no funciona porque seguramente no hay un segundo hit, sé que como por ejemplo en otras alteraciones dermatológicas hay una alteración en la vía de mTOR. Entonces, si corrigiendo esa parte no funciona, por lo que se puede intentar, y como les gustaría, digamos, a los dermatólogos, sería hacerlo off-label, sería intentar con otros medicamentos que actúan en otras vías paralelas para ver si realmente está funcionando. Y como decían, va a ser muy caso por caso. Conclusión de la pregunta, antes de que me desvíe, solitos no suelen desaparecer, aunque bueno, todo es posible en genética.
Y el tratamiento hoy en día, pues si se consigue, pues se sigue a intentar a nivel tópico, y si no, y es una lesión chiquita que pues no deja mucha, digamos, cicatriz o consecuencia ahí a nivel dermatológico, sería la ablación. Correcto. Sí. Fantástico. Sí. No sé, doctora Laura. Sí, ¿no? que justo así la semana previa estaba revisando acerca de estas tumoraciones, y en realidad es que se ha probado, pero como en lesiones muy pequeñas y en concentraciones mucho más altas, o sea, 1%. O sea, realmente nosotros usamos en angiofibromas 0.1, 0.2. Bueno, en estas tumoraciones se ha probado utilizarlo en la lesión de manera como oclusiva todos los días, y pues se ha visto que eso ha hecho que se revierta o se disminuya el tamaño de la lesión, sobre todo en aquellas que son muy grandes y que, como comentabas, son luego difíciles de remover. Que de esa parte no hablo mucho porque no es mi área la cirugía dermatológica, pero en realidad es que sí, que pudiera ser de beneficio, pero en muy altas concentraciones. Correcto. Muy bien. Otra pregunta es una pregunta que yo creo que también se ha repetido, y es el uso, y lo mencionó al principio la doctora, el uso sistémico de sirolimus o everolimus, ambas versiones, ¿puede tener un efecto en la parte dermatológica? Sí, totalmente, de verdad. Sabemos que incluso los pacientes, y que lo hemos visto con algunos pacientes cercanos que están en tratamiento con everolimus, y pues no desarrollan estas lesiones a nivel de la piel. Por esto, igual también, una vez que se inicia, pues también se revierten esas lesiones en la piel. Eso es así súper Fenomenal. notorio en los pacientes que están con tratamiento sistémico, pues no desarrollan las lesiones de la misma manera. Aquí hay una pregunta que me da mucha curiosidad a mí también. ¿Puede tener alguna consecuencia si por error se aplica la crema que ya caducó? La pregunta número 1. Bueno, digo, realmente en farmacología de los medicamentos, luego siempre existe como una ventana para que ese medicamento no tenga ningún efecto secundario. Pero sí, al final, pues lo más recomendable es usarlo durante el tiempo pues que para el cual está estipulado que se use, ¿no? Claro, y aquí ya Oye, Tania, dime Tania, dime. hablando de eso, ya la caducidad ya es 3 meses. Okay. Cuando empezó era como de 1 mes, y eso sí estaba más complicado, ¿no? Porque Sí. como que otra vez, cada mes, y ya gracias a Dios ahorita son 3 meses, y creo que está ayudando mucho. Y además iba en frío, ¿no? Iba cada vez, era una cosa así muy Sí, especial. sigue teniendo que estar en el refri siempre, sí. Ok, perfecto. Tania, ¿alguna otra recomendación para los que ahora ya están con esta formulación? Pues yo siento que hay que, como dice la doctora, o sea, aplicar que es esta cremita, la que está disponible ahorita, la que se pide normalmente, y observarla 3-4 semanas. Si tú dices, sabes que de plano no veo ninguna disminución, entonces sí creo yo que es necesario ahí tener una cita con la doctora, pues sí, realmente ahorita es con la doctora, que es la que está manejando esta crema, para que ella lo haga más personalizado y aumentar un poquito más la dosis. Yo creo que eso es lo que sería más importante, y sobre todo el bloqueador solar es súper importante. Así es. Sí, digo, yo creo que ahí también mi opinión de alguna manera sería que se acercaran con su dermatólogo, como con el que llevan seguimiento, es posible, Tania, para que como de alguna manera, o sea, sí sea más accesible, o sea, quizá pensar en que, digo, estoy para ayudarles, pero que sí al final creo que acercarse y de alguna manera entiendo, porque es posible, y a mí incluso me toca a veces de que los mismos colegas me dicen, no, si llega un paciente que tiene angiofibromas, esclerosis tuberosa, mejor tú lo ves entre los dermatólogos cercanos, pero al final es que si los pacientes que hoy nos están escuchando se acercan con su dermatólogo y hablan un poco de la condición,
probablemente va a haber alguien más que se empiece a interesar y que si este doctor no sabe hasta ahora que existe ya una manera de formular sirolimus, pues que a lo mejor seamos esa vía por la que ese doctor en otra parte del país ya reconozca que existe una posibilidad de tratamiento. Creo que es algo que yo también dejaría como un mensaje. Sí, claro. Totalmente. Sí. Y eso ayudaría, o sea, de que si tú vas con tu dermatólogo, pues a lo mejor él ya mismo lo puede encargar al laboratorio, él te lo entrega ahí en el consultorio y pues vamos agilizando todo, ¿verdad? Sí, y que justo les decía en una parte al final de esta presentación que es mucha información, pero es, si no está funcionando, digo, sí que hay que mantenerlo por varios meses. O sea, la mayoría de los protocolos no son cortos, son de alrededor de 12 semanas, que pues son prácticamente 3 meses de tratamiento, pero si el medicamento no está funcionando de manera tópica actualmente en nuestro país, no estaría disponible otra sustancia, pero sí se podría aumentar la concentración. Exacto. Eso es lo que es el primer paso. No existe así como otra medicina, pero se tendría que aumentar la concentración o valorar ese paciente. Si ya es un adulto o un adolescente con lesiones muy grandes, pues es un paciente que a lo mejor requiere combinar con tratamiento con láser o requiere que se haga una curetaje, que es como raspar esa lesión y cauterizar si es que esa lesión está sangrando. Sí es bien importante que cada paciente sea evaluado de manera cercana por su dermatólogo. Y qué bueno que lo menciona, doctora, porque justo no hace mucho en el chat, en el grupo de TSC, uno de los jóvenes se rascó, se rascó y empezó a sangrar por todos lados, porque sabemos que estas lesiones, pues claro, están muy vascularizadas. ¿Qué hacer si hay un sangrado mayor? ¿Qué deberíamos, o puntos de emergencia, Sí. ¿no? ¿Cuándo acudir a una urgencia o algo así? Sí, regularmente cuando una angiofibroma sangra, pues como cualquier lesión que podamos tener en nuestro cuerpo, pues es hacer presión al menos 2 o 3 minutos de manera sostenida. No es como que lo pones y lo quitas a ver si ya dejó de sangrar, sino que lo presionas de manera continua, pues a lo mejor al menos 1 minuto, 2, 3 minutos, a que pare de sangrar. Si eso no para de sangrar, pues realmente no va a ser un sangrado masivo que pueda poner en riesgo al paciente, pero sí es un paciente que tiene que buscar ayuda en urgencia para electrofulguración, porque de alguna manera recomendar un tratamiento tópico que cauterizara la zona puede ser algo complejo. Claro. Sí. Para el doctor mencionó algo muy interesante y que estoy segura que él en su tesis lo escribió. Es cierto, no, una de las cosas que a mí me han atraído muchísimo del fenómeno localizado, ¿no? De estas células que tienen estas variantes, va de la mano con esta pregunta que dice: saludos desde Hidalgo, saludos María del Rocío. Si ya estamos usando la cremita, ¿qué bloqueador nos pueden recomendar? Y aquí el punto sería, ¿qué hay con el bloqueador solar? ¿Por qué es tan importante? ¿Verdad? ¿Yo? Ah, bueno. No, digamos, en sí, en cuanto a digamos, las alternativas de tratamiento, sigue siendo teoría, o sea, no hay algo práctico como tal, entonces ahorita sí, de verdad, no me atrevería a decir, ¿saben qué? Pónganse esto, no. La idea, digamos, de la tesis, pero se enfocó más en la cuestión del amartoma foliculoquístico, es ver con esos, con esos otros medicamentos, ver si funcionan, pero pues, primero tenemos que hacer otro protocolo para ver si realmente funciona y ver si ahora sí lo podemos aplicar a otros pacientes con esa lesión, que es de las más raras, de hecho, de la esclerosis tuberosa. Y como decía la doctora, va a ser muy individualizado el tratamiento y también a nivel de lesión. O sea, si tienes fibromas, pues va a ser tal. Si lo que te preocupa o lo que está causando mucho daño son las lesiones hipocrómicas, pues va a ser otro tratamiento. Si son los angiofibromas funguiales, bueno, te podemos ofrecer tal. O sea, realmente, como casi todo en genética y pues sí,
todo va a ser muy individualizado. Dependiendo de la manifestación que tú tengas, es a eso que nos vamos a abocar. En este caso, justamente con los ojifibromas, pues ya tenemos tales opciones. Cuando son más chiquitos, pues ya responden mejor. Hay mejor absorción del medicamento y una respuesta mucho mayor. Entonces acá pues el objetivo sería pues verlos de forma temprana o que sean referidos de forma temprana para pues evitar esos angiofibromas que son masivos, que pues sí, desfiguran a la persona como tal. Y la crema solar es para que... La recomendación. Miren, digo, bueno, en relación, digo, y que creo que es algo que yo no soy genetista, me gusta la genética, pero no soy genetista, y bueno, justo esta parte de cómo, pues, estas alteraciones de como segundo golpe están relacionadas a la exposición solar y por qué desarrollan más lesiones con el sol, pues, es algo bien importante para los pacientes como concientizar sobre el uso del protector solar en la vida diaria. Hay muchas opciones. La verdad es que yo siempre le digo a los pacientes que el mejor protector es el que sea cómodo para cada uno, porque realmente marcas son múltiples en el mercado y creo que ahí depende mucho también de la edad. O sea, se prefiere que sea como en gel cuando es un paciente ya más grande, que sea cremas ligeras cuando son adolescentes, y en los niños sí se pueden usar algunas cremas más densas. Definitivamente no tengo ningún conflicto de interés, pero hay muchas marcas que me parecen buenas, como Eucerin, Nivea, Aven, La Roche-Posay. O sea, hay muchas marcas, e incluso creo que hay algunas como con costos mucho más accesibles, y que yo me gustaría que al final buscaran una marca que para su hijo o para ustedes mismos, si ya son pacientes adultos, sea cómodo, que no les molesten los ojos y que lo puedan usar en la vida diaria. Realmente no hay algo particular, pero la recomendación es sí usarlo todos los días en exposición al sol, tanto por este tema de generar más lesiones como por si están usando la crema con sirolimus, que aunque no se ha encontrado un efecto secundario asociado directamente a la exposición al sol, sí es muy recomendable a largo plazo en la vida a un paciente que está con sirolimus tópico el extremar la fotoprotección, además de la condición como tal que lo requiere. Y voy a hacer una pregunta de común y corriente. ¿Hay algún nivel de SPF? Porque esta es como la pregunta más, sí, más común también, ¿no? En el factor de protección solar es una medida calculada que en realidad confunde luego mucho, pero el factor de protección solar, de acuerdo a las diferentes asociaciones en el mundo, es que sea de 30 o más para que tengas una buena fotoprotección. Luego hay muchos factores que influyen en el cuidado del sol, como son, depende mucho del lugar donde vives y del índice de radiación ultravioleta, que ustedes ya luego pueden en diferentes aplicaciones ver algo que se llama índice de radiación ultravioleta, y habrá lugares en Mérida, por ejemplo, que el índice sea mucho más alto. Sí. Y en Monterrey también generalmente el índice de radiación es muy alto, y también del tiempo en el que están fuera de casa. Yo en ese sentido siempre digo, bueno, es que hay que hacer con mucho sentido común cuántas veces le voy a poner a mi hijo el protector solar. Si ya va a la escuela, si hace actividad física, si está al aire libre, pues a lo mejor lo vas a poner en la mañana, y a lo mejor no puede ser como tan estricto como las reglas lo dicen de que cada 4 horas le voy a poner el protector solar, pero sí lo vas a hacer con cuidado en la mañana, y si hacen un paseo en la tarde y está expuesto al sol, lo vuelves a hacer. O si lo llevaste a un lugar, a un parque acuático, donde todo el día quiso estar en el agua, pues a lo mejor ahí sí tendría que ser un poco más extremo cada 2 horas, e incluso usar otras medidas físicas como es el uso del sombrero o alguna de estas camisetas de protección para el sol. Pero en conclusión, me regreso, 30 o más es suficiente, 50 es como la máxima protección, y no se ha encontrado que si tú usas 70, 80 o 100 sea un nivel de protección mucho mayor. Ok, perfecto. Y bueno, en mi experiencia, Sácil, yo lo veo, por ejemplo, con Elisa. Le he intentado poner los de gel, ¿no? Los que transparentes, pero fíjate que veo que con esos como que se le cae luego. O sea,
Sí, le dura 1-2 horas, pero le veo, es más, o sea, como que hasta los angios, como si se los medio activara. Entonces yo me acomodé mucho con uno de Aven, que es como mineral, que sí le deja como que blanco al principio, pero se lo pongo de que recién levantada para que se le vaya absorbiendo y siento que eso hasta como que veo que se los aplaca, no sé por qué. Sí, a lo mejor irritación, ¿no? A lo mejor algunas formulaciones pueden ser irritativas. Sí. Sí, hay algunos protectores, ya nada más por último, que están etiquetados como minerales. A veces son menos irritantes. La desventaja que tienen es que dejan muchas veces un efecto como de color blanco. Entonces, cuando ya son adolescentes o adultos es difícil utilizar. Ya no les gusta. Las pieles muy sensibles podrían utilizar esos protectores que dicen minerales. Bien, 2 preguntas. Una tiene que ver con usar el sirolimus en el parche de chagrín, ¿funciona? En realidad es que... O no sabemos realmente. Pues, digo, no sé si quieras responder tú, Anto. En placa de chagrín no he visto, bueno, de los que ha tenido no he visto respuesta hasta la fecha. No. Se ha usado en placas, en la placa fibrosa cefálica, sí, en estudios prolongados de alrededor de 3 años, como de 36 meses de manera continua. Pero en el placa chagrín, como que el resultado no es tan bueno. Se ha usado en las manchas hipocrómicas, pero en realidad es que como pues a veces son múltiples y tal, también hay que ver desde el punto de vista práctico. Y bueno, pues esta nueva lesión que nos platicabas y que recientemente también lo leí y que no platiqué de ella, pero igual y tú nos vas a contar un poco de la martoma el martoma foliculoquístico. El trabalenguas ese. Hay muy pocos reportes a nivel mundial. Sí, son muy poquitos. Que revisaba en las semanas anteriores, probablemente como 12 o 13 casos a nivel mundial, como que son muy pocos, y pues igual y a lo mejor tú tienes más información, porque eso es solo lo que tengo, pero pues sí es una lesión que requiere un manejo complejo. Exacto. O sea, en realidad, digamos, de casos ya bien buscados, en total hay más o menos unos 21. Son los que encontré, pues buscando ahí. Y de hecho hay algunos de acá bueno, uno del infantil, pero ese no lo incluí, lo dejé como dudoso, porque realmente no describían la lesión y en el artículo no había como tal foto, era más como estadística. Pero sí es una lesión que realmente no es que sea poco frecuente, más bien no se busca de forma intencionada porque se confunde a veces con la placa cefálica, pero a nivel histológico las dos son ligeramente... ¡Uy, Dios! A nivel histológico las dos son ligeramente diferentes. Entonces, realmente el diagnóstico es pues meramente histológico, se tiene que tomar la muestra, se manda a patología y nos dice, bueno, ¿saben qué? ¿Y cómo se llama la mancha? Es una martoma foliculoquístico, es decir, es bueno, en palabras sencillas, es una mezcla de diferentes tejidos que va a tener quistes, que puede tener quistes o hasta pelo ahí, de hecho se ve ahí el pelo está encapsulado, pero como le decía, a nivel, digamos, pues sencillo saberlo al paciente, son como esas bolitas que son suavecitas o a veces tienen muchos quistes como si fuera acné, que pueden presentar los pacientes, generalmente es a nivel es lo más frecuente, pero como decía la doctora, no es el único lugar donde lo hemos encontrado. En los artículos hay unos que los tienen en el pecho, otros en la espalda, o sea, básicamente cualquier lugar. Claro. Pero esa lesión, por ejemplo, no, o sea, de lo reportado, no responde a sirolimus. Y en los pocos estudios donde sí se ha hecho el estudio molecular, que también es otro detallito acá, no, casi nunca hacemos estudios sobre tejido. En ninguno hay un segundo hit. Es decir, lo más probable es que esa lesión sea una lesión secundaria, más bien, digamos, que no se apropia de la esclerosis tuberosa, es decir, no hay esa segunda mutación que va a hacer todo lo demás, pero en este caso es más bien por tener una variante patogénica, abres la puerta a otras alteraciones y ahí se llama
hay otras cosas que buscarle a ese tipo de lesión. De que si tengo una variante en TCC1 o TCC2 me puede dar, realmente en lo que encontré, aplica para las dos. Hay tanto pacientes con TCC1 como TCC2 que tienen esa lesión. Sin embargo, es mucho más frecuente en pacientes con TCC2, pero es como entre comillas, o sea, sabemos que hay más pacientes con TCC2 que TCC1. Okay. Pero es otro mundo. Ahora, tratamiento de esa, hasta la fecha, ha sido quirúrgico con todos, y por eso la cuestión de pues, ver otras alternativas, pero obviamente se necesita hacer pues otros protocolos. Ajá, estudios y así. Wow, muy bien. Yo tengo una duda, ¿puedo preguntar? Es que yo me acuerdo mucho de Lisa, chiquita, y tenía las mejillas como las chapitas, ¿no? Pero era como que muy marcado. Y luego me acuerdo que en una consulta con un neurólogo me dijo que esas manchas rojitas también eran un síntoma de la esclerosis tuberosa tan marcada. Entonces dije, voy a preguntar porque pues yo, o sea, de lo que leí, nunca había visto como que documentado eso. Mira, digo, no sé, pensando en la vía patogénica y por qué se producen los angiofibromas, hay una parte que se llama factor de crecimiento endotelial y entonces, pues probablemente eso explica como el enrojecimiento de la piel en los pacientes en general con el complejo esclerosis tuberosa. Okay. De alguna manera. Sí. Muy bien. No, bueno, es que hay muchísimas preguntas, pero hay gente de todos lados. Saludos de Canadá, de Colombia, de Guatemala. Bueno, de todas partes. De verdad, muchas gracias por conectarse y definitivamente gracias por sus preguntas. Una última pregunta. Tengo que ponerla porque definitivamente siempre que hacemos un foro de estos, las preguntas son de todo nivel. Y esta es una pregunta de precisión, ¿verdad? Pero que me gusta porque creo que empieza a abrir ideas al futuro, ¿no? Esto ya es pregunta de residencia, doctor Antoine. Pero bueno, estaría recomendado realizar la secuenciación somática de las lesiones para predecir el efecto clínico del tratamiento. O sea, ya irnos a un pensamiento desde la célula hasta lo que puede ser una precisión, ¿verdad? Pues, en mi opinión, en la medida de lo posible, la respuesta sería sí. La verdad, si queremos hacer medicina de precisión, hacer las cosas, o sea, realmente ciencia, pues sí tenemos que empezar a hacer ese tipo de cosas. Sobre todo, por ejemplo, justamente en genodermatología, pues la idea o lo que me intenté hacer todo el año era sobre todo hacer eso. Pacientes en los que pudiéramos tomar una biopsia, buscar esas variantes ahí en esos tejidos, pues hacerlo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, en la literatura no hay casi nada. Y el hecho de no tener, digamos, una idea de qué está pasando a nivel de la lesión, dificulta escoger los tratamientos. Yo puedo decir de forma global, ok, tienen esa variante, les puede funcionar el sirolimus. Pero en esas lesiones en específico, ¿hay también ese segundo hit? ¿O hay otra variante en otro gen que esté causando esa lesión? No lo sabemos porque falta evidencia. Pero si tuviéramos, digamos, esa evidencia, pues ahora sí, tenemos una alternativa también a lo quirúrgico, porque si bien lo quirúrgico para cosas chiquitas funciona de maravillas, no hay ningún problema, para lesiones muy grandes, y eso aplica para todo, hasta para cáncer, nos puede dar consecuencias desastrosas o complicaciones al mismo procedimiento, simplemente antes de empezar el procedimiento, la misma cuestión anestésica. Entonces acá el objetivo es ofrecer, obviamente, pues una alternativa de tratamiento, pero de esa alternativa pues puede derivar a muchísimas cosas, tratamientos para otros padecimientos, entender mejor pues justamente la cuestión dermatológica, que la verdad pues me ha hecho muy feliz ver, o sea, justamente en las clases de dermatología, que ahora los tratamientos, cuando los quieren dar, también tienen que entender, pues, ahora sí, realmente la fisiopatología y también la parte genética. Y es como, oiga, acá, sí, es lo mío. Exacto. Pero es muy bonito porque realmente hoy en día no te estoy dando el tratamiento porque creo que funciona. No, te lo estoy dando porque creo, porque sé y porque está demostrado que sí funciona y hace esto y esto. Entonces ya hay menos espacio a la duda
mayor información para el paciente, que luego es como, yo no quería saber eso, pero estamos haciendo, digamos, las cosas mejor. Y en particular en cuestión de esclerosis tuberosa, son tantas lesiones y tan diferentes con características pues únicas la una de la otra, que sí sería muy importante hacer, pues cuando se pueda, si es una lesión chiquita, una biopsia, si se puede hacer pues el estudio molecular, pues perfecto, que está muy caro, ok, hagamos nada más una Sanger de la misma variante que tiene el paciente para ver si está ahí o no. Y nada más, algo así de sencillito. Y eso pues nos puede, o sea, puede cambiar muchísimo las cosas y aumentar esas bases de datos y saber pues, justamente a quién sí y a quién no. Sí, y de hecho es bonita la pregunta porque esta duda, justo esta curiosidad, muchos años después de la descripción del origen genético, ha hecho una necesidad de que todos los investigadores que están trabajando hoy en TCC quieran o puedan acceder a tejido. Entonces, estas bases de datos no solo son de preguntas sobre las características clínicas o cómo vives con esta condición, sino además, en las reuniones mundiales puedes donar un poco de tejido y se hace análisis genético o puedes hacer muchos estudios sobre esto para descubrir más sobre sobre todas estas características, ¿verdad? Entonces, el empuje entre investigadores nuevamente y una comunidad sólida frente a los conocimientos, ¿no? que se van formando es clave para que una enfermedad rara tenga un desarrollo exitoso. Entonces, a mí me gusta mucho porque TSC es justo eso, ¿no? Empiezas a romper paradigmas. TSC Alliance ha hecho mucho, pero también es la colaboración de todas y de todos. Y bueno, el último comentario, porque ya estamos ahora sí a las 8 de la noche. Quiero saludar y mandarle un abrazo fuerte a la doctora Ariadna González. Ella también es miembro de esta familia desde hace muchos años y ella comenta que esta lesión foliculoquística justamente se publicó por su grupo en 2023, pero algo interesante, dice, bueno, ya somos suficientes, son pocos casos, pero ¿por qué no considerarlo como un criterio diagnóstico mayor, no? Exacto. Y saludos. Ese artículo también está ahí y se basó en eso, de hecho. Y realmente sí, sería, o sea, pues haciendo, digamos, como le decía, pues, esa búsqueda, revisando artículos que ya se habían publicado, hay varios pacientes que pues muy probablemente tenían eso. Otra cosa que falta en muchas de nuestras publicaciones a veces son fotos, y no cualquier foto, o sea, fotos de calidad, donde sí se vea la lesión. Entonces es como, oye, fuera de broma, eso ya se había visto en este paciente, pero no se tomó en cuenta, o más bien se le puso otro nombre, justamente por la parte histológica que falta y todo eso. Pero sí, en la cuestión de que sea otro criterio, sí valdría la pena incluirlo porque es una lesión que de hecho se puede presentar de forma neonatal. Es decir, en el momento en el que nace el niño, ahí está. Y hay artículos que sí la describen. Entonces, pues así como los sarcomas a nivel cardíacos y otras lesiones, también incluir esa para que, pues, si la ven, digan, bueno, vale la pena checar otras cositas. Y también, pues, intentar, digamos, pues, generar esa cultura de justamente realizar estudios moleculares, que eso va a ayudar también a abaratar los precios en nuestros hospitales, porque muchas veces, y pues lo que me está pasando a mí actualmente, es que llegan pacientes los cuales dices, bueno, muy probablemente tiene esta enfermedad. Por clínica, cumple, pero hasta ahí estás, no puedes pasar de eso. ¿Por qué? Porque no existe, no hay fondos, y ahí sí es muy, muy, muy complicado para avanzar. Pero bueno, sí, conclusión, claro. Sí sería importante hacer el intento de incluirla como como un otro dato, como otro criterio diagnóstico. Y pues también ver cómo le podemos hacer para, pues ahora sí que tengamos esos, bueno, mínimo paneles para los hospitales. Así es.
Y bueno, con esa idea, pensando en la importancia del estudio genético, el día de mañana justo hablaremos de las alteraciones renales y las alteraciones pulmonares, que también vienen muy de la mano de algunas mutaciones específicas. Entonces, este ha sido un tema que se ha tratado de presentar ya varias veces, porque es un tema que para muchas familias ahora es un problema serio. Entonces, mañana, por favor, ponen sus preguntas, vamos a estarlas contestando. Sí, y bueno, les agradezco muchísimo, muchísimo. Ha sido una sesión realmente enriquecedora, divertida. Hay muchas preguntas, pero un mundo de felicitaciones para todos. Muchísimas gracias por regalarnos este tiempo, y de verdad que yo hoy sí ya me siento energizada para mañana, que es el Día Mundial de la Esclerosis Tuberosa, y espero que todos en casa también se vayan con ese sentir. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana, igual a las 6 de la tarde, para platicar nuevamente de esclerosis tuberosa. Gracias, Asi. Gracias, doctores. Bye. Hasta luego.